Levanta la cabeza, hombre. Levanta la cabeza, que somos el Real Madrid. Que no se nos caiga la corona nunca. Que nos han eliminado de la Champions League. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? No pasa nada. Seguimos. Somos el Real Madrid. Somos el mejor club del mundo. Ahora toca obras y ya está. A levantar la cabeza, a cambiar y a vivir así, con una sonrisa. Venga. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 18 de mayo de 2023. Estamos tristes, pero no bajamos nunca la cabeza. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues nada, estamos otro día aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer fuimos eliminados por el Manchester City, por el todopoderoso Manchester City, ahí en el Etihad Stadium. La verdad que fue un partido pésimo de los de Ancelotti, empezando desde arriba. La verdad que el único que tiró del carro fue Vinicius y Courtois, pues como siempre, colosal, imperial. No supimos reaccionar, no supimos presionar, nos centramos en Haaland. Y había más jugadores del Manchester City. Teníamos a un Bernardo Silva totalmente desatado. Teníamos a De Bruyne, que ya sabéis qué tipo de jugador y la calidad que tiene. Tenemos a muchos jugadores del Manchester City que les dimos prácticamente como jugadores que no existen. Y es que parece que el plan era tapar a Haaland y luego parece que nos hemos olvidado de los otros jugadores. Ya lo dije en el vídeo de anoche cuando terminó el partido, hice un vídeo de crónica post partido y me parece a mí que nos ceñimos bastante en marcar a Haaland y nos olvidamos de los otros jugadores. Es que no supimos ni presionar, es que no hicimos nada, no nos presentamos en el Etihad Stadium. Por una parte me alegro un montón no haber ido allí, pero por otra parte pienso que si hubiera ido, seguro que hubiéramos ganado. Lo malo sería habernos quedado con un año en blanco con los títulos, pero no es así, así que afrontaremos la temporada que viene la mejor forma posible y además ya con el nuevo Bernabéu a mitad de temporada. Bueno, vamos a comenzar el vídeo. Importante sonreír mientras estás viendo este vídeo, importante también darle a like y suscribirse. Bueno, empezamos en la esquina de la Torre B, justo se pone en verde ahora para los peatones, pero voy a esperar un poquito porque desde aquí se ve... Mira. Están limpiando las lamas del fondo sur. Así es como nos podemos hacer a la idea de cómo van a limpiar, cómo van a hacer ese mantenimiento en las lamas. Sube una persona disfrazada de madridista con el peto blanco, con el mono blanco y con una Karcher, imagino que será una Karcher, pues agua a presión y van quitando pues todos los residuos que se van quedando impregnados en las lamas, que por cierto están todas ya, excepto algunas del lateral este, están todas ya sin las pegatinas. Pero fíjate, mucha gente lo preguntaba, oye, ¿cómo van a limpiar las lamas cuando estén todas colocadas? ¿Cómo van a hacer para el mantenimiento de las mismas? Pues mira, aquí tenemos una idea. Yo pensaba que esa grúa que habían montado ahí era para izar lo que viene siendo el soporte vertical que trajeron hace 2 días. Ayer vimos que se lo llevaron, no sabemos dónde, pero no. Es para limpiar las lamas que están colocadas en el fondo sur, que quiero recordar que estas lamas, las del fondo sur, fueron las primeras en colocar. Es más, en este sector fue donde empezaron a colocar las primeras lamas en el Santiago Bernabéu. Venga, cruzamos, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Es una cosa muy rara, sí, es una cosa muy rara, pero pasó. Vimos como hace 2 días trajeron el soporte vertical, no fue ningún montaje hecho por mí, porque en teoría iban a cerrar ya esta parte, pero parece ser que han recalculado y se han vuelto a llevar el soporte, porque no lo he visto por ningún lado, y esconder un soporte vertical con esas dimensiones creo que es un poco difícil, ¿no? Porque dices, a lo mejor lo han escondido en esta plataforma que tienen aquí en Castellana. A lo mejor lo han escondido en la parte del Skywalk. Mira, se lo tenía que haber preguntado a ese trabajador. A lo mejor lo han escondido ahí arriba en la parte del Skywalk. Pero no, porque se vería perfectamente. Así que no sabemos qué ha pasado. En teoría, pues tiene pinta de que se lo han vuelto a llevar. Así que tocará esperar de nuevo. Bueno, pues en esta parte de aquí vimos ayer cómo traían muchas hormigoneras para seguir hormigonando esa parte del fondo sur en el interior.
ya vimos cómo terminaban de hormigonar y me imagino que esta agunitadora, pues si ya han acabado con todo ese proceso y esos trabajos, imagino que la recogerán y se la llevarán o a otro lado o a su respectiva delegación. Me he quedado anodadado al ver esto. Es que es verdad, además, sabéis que en muchos sitios, en muchas zonas de las fachadas, se siguen posando las palomas, entonces seguirán quedando restos de heces o de residuos por las diferentes lamas de las ratas voladoras. Así que hoy están haciendo esto en la fachada sur. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué están haciendo en Castellana. Dejamos atrás por un momento la fachada sur. Ahora cuando acabemos la vuelta volveremos a pasar por ahí. Ahí tenemos las lamas de la parte baja de la Torre B. Hemos visto que hace poquitos días reanudaron los trabajos y vimos cómo colocaban más lamas en esta parte del Santiago Bernabéu, donde hoy en día pues no vemos más movimiento de colocación de lamas, hasta incluso eliminación de pegatinas, esos adhesivos protectores que traen las lamas. Vimos también cómo colocaban todo ese material en torno a las plantas, a los pasillos de la Torre B, para colocar esos soportes verticales o lamas verticales, como queráis llamarlo, como han hecho en la Torre C. Aquí vemos cómo siguen subiendo lamas para la parte de la cubierta. Parece que nunca acaba, parece que nunca acaba, nunca se acaban las lamas en la parte de la cubierta. Y es que siguen trayendo nuevas lamas y subiendo, por supuesto, of course, como dirían los ingleses. Bueno, pues otra que va para arriba. Cojo una lama, la tiro por el retrete. Aquí seguimos teniendo ese útil para colocar el soporte vertical. Aquí también tenemos uniones fijas. Es que es raro, ¿no? Es raro que se hayan llevado el soporte vertical. Debe ser que estorbaba, pero el útil no se lo han llevado. Debe ser que no estorba. Aquí tenemos a la derecha la Torre B y justo donde vamos a enfocar ahora seguimos viendo esos trabajos para la colocación. Dentro de muy poco, dentro de muy poquito veremos ya la colocación de esas pestañas. Esas pestañas para luego de forma continua ya colocar los nexos. Acordaros que esta parte de aquí no se puedan colocar ni instalar las pestañas porque teníamos los andamios para el recubrimiento de la parte inferior de la viga museo. Así que nada, seguimos avanzando, que ya sabéis lo que pasa con las hormigas. Dejamos atrás la Torre B de Bernabéu. Tenemos aquí justo enfrente, al fondo, tenemos ese recubrimiento de la viga museo, donde ya sabéis que en la parte sur, en la parte más cercana a la Torre B, pues ya han completado todo ese recubrimiento final y hasta incluso han quitado esos adhesivos protectores. Tenemos la grúa que está subiendo las lamas a la visera, pues ahora mismo totalmente levantada. Así que vamos a ver cómo va ese proceso de colocación de lamas en la visera. La verdad que esta temperatura es la ideal, por la mañana fresquete, luego al mediodía hace un poquito de calor, pero ahora sí que estamos en la verdadera primavera, no que hace una semana o 2 semanas teníamos un calor ya a las 9 de la mañana que era brutal. Bueno, en primera instancia tenemos movimiento, tenemos una plataforma en la esquina de la Torre C. Mi sensor de movimiento ha detectado trabajo ahí en la parte de norte del Santiago Bernabéu, aquí en Castellana, y es que he enfocado automáticamente para allá. Pero bueno, ahora lo veremos mucho mejor, vamos a analizarlo al detalle. Aquí vemos cómo están subiendo otra lama, pero en este caso no es para la cubierta, es para la visera. Ojo, cuidado porque va un poco inclinada, ¿no? Va un poco inclinada, hay que tener cuidado porque como se caiga encima de alguien, ya lo que nos faltaba. Pero bueno, quitamos el zoom, quiero que veáis la parte de la visera de la fachada oeste, aquí en el Santiago Bernabéu, en Castellana. Y de momento no han avanzado mucho, ¿por qué? Porque es difícil también colocar las lamas en la visera, es más complicado que en la fachada. Ya sabéis que suben las lamas prácticamente desnudas, sin los adhesivos protectores, y claro, no es lo mismo subir una lama a la parte de la fachada a subirla aquí. Tarda mucho más porque los metros de altura son más grandes. Ahí podemos ver dónde se han quedado. Ahora en la parte norte de Castellana lo veremos mucho mejor. Por aquí hacemos un barrido, como me encantan los barridos, de izquierda a derecha, para que veáis la parte de la visera. Hoy 18 de mayo de 2023. ¿Cómo vais de ánimos? ¿Bien? De verdad, subid la cabeza, levantad la cabeza.
Que no se caiga la corona nunca. Somos el Real Madrid, alguna vez tenemos que perder, no se puede ganar siempre, de verdad. No quiero ver caras largas, no, Ah, es que mira. Hay dos plataformas allí porque están colocando lamas en la parte baja de la torre C. Justo en la parte de la curvatura, mirad cómo están colocando esas lamas, que lo que digo, cuando estemos allí se verá mucho mejor. Es que estamos ahora mismo justo enfrente de la torre B de Bernabéu y claro, al móvil le pilla un poco lejos. Aún así, mirad qué bien se ve, qué bien se ve. Vale. Por eso había una plataforma en ese lado, porque están colocando lamas en la parte baja de la torre C y al igual están subiendo otra para la parte de la visera. Ahora veremos cómo va la colocación de esa capa intermedia, esa segunda capa en la parte central de la viga museo, que tampoco ha cambiado mucho respecto a la tarde de ayer, donde subimos un vídeo de última hora y podemos ver la parte intermedia, esa capa intermedia que va a tener la viga museo. Ahí podemos ver cómo poco a poco siguen colocando esos raíles para ensamblar la última capa, esa última capa que tenemos en la parte sur de la viga museo. Sigue volando la lama que van a colocar en la visera. Tenía 4 años, mi padre me llevó a ver al Bernabéu, a ver al campeón. Bueno, la verdad que me he puesto un poquito melancólico, pero es que cada vez que veo al Real Madrid me pongo así. Bueno, vemos la llegada de otra nueva lama a la parte de la visera, ahí lo podemos ver. Creo que ayer estaban en este sector, que ya vemos totalmente completado, y a la izquierda pues vemos que están a punto de completar otro. Además, con todas las lamas que tenemos en Castellana, nos da prácticamente para cerrar todo el Santiago Bernabéu. Qué verdadera locura, todas las lamas que tenemos para seguir colocando e instalando. Qué verdadera locura. Bueno, he de decir que no han avanzado en la colocación de esa capa intermedia, porque estamos viendo que ahí están colocando, están instalando más raíles para la última capa, el último recubrimiento. Ahí lo podemos ver, vamos a ampliar esas filas negras. Es la parte ya intermedia entre la segunda capa y la última, la tercera. A la izquierda vemos la segunda capa y a la derecha ya tenemos la capa final con las pegatinas todavía, con esos adhesivos protectores todavía. Venga, seguimos. Y lo que decíamos antes, a medida que van terminando con la parte del recubrimiento en la parte inferior de la viga museo, pues aprovechando de que van redirigiendo, reubicando esos andamios en la parte norte, pues van colocando las pestañas en esos soportes para adelantar el trabajo y ya terminar de colocar nuestros queridísimos nexos y proceder al cerramiento en la parte baja de la fachada oeste. Bueno, pues aquí os dejo esta imagen preciosa con esa paloma volando ahora mismo por la imagen de JR y nos vamos hacia el fondo norte. Hoy ya todos los antimadridistas han salido de la cueva porque obviamente el Real Madrid ha sido eliminado, pero qué calladitos estaban, Cuando pasamos a semifinales no se escuchaba nada, No se escuchaba nada, estaban calladitos ahí en el hipogeo, calladitos, silenciados, no decían ni mu. Bueno, van a subir una nueva visera justo encima de la torre C. Está subiendo ya, además, Está subiendo ya, así que, bueno, pues hazaña completada en el día de hoy, logro completado, como en los Sims. ¿Sabéis qué es los Sims? Un juego de PC, bueno, de PC y de diferentes plataformas. Madre mía, es que tengo una cabeza. Se me pasan muchas cosas por esta cabeza loca. Así que bueno, pues otra visera más. Yo pensaba que lo subían por fascículos arriba y la montaban arriba, pero aquí tenemos otra pedazo de crack subiendo a las alturas, subiendo a la parte superior de la torre C. Bueno, veremos a ver si la colocan. Yo creo que sí, porque está totalmente montada. Está totalmente montada, ya enganchada por la grúa torre. Es más, está volando ahora mismo. Así que bueno, vamos ahora a la torre C. Vamos a ver si podemos sacar esa visera volando. Y aquí vemos esa lama que hemos visto antes en la parte baja de la fachada fachada oeste, justamente ya en la parte de la torre C, esa última fila ya de lamas que va a tener nuestra queridísima nueva torre C. Y ahí vemos las dos plataformas ayudando
a que llegue esa nueva lama. Demos la bienvenida a esa nueva lama. Venga, aplausos. No escucho los aplausos. Y nada, esas lamas verticales de momento pues siguen igual. Colocaron esas 5 lamas en vertical y no tenemos más novedades. Bueno, vamos para la Torre C. Quiero que veáis el izado de la visera, o al menos la reubicación, no sé lo que van a hacer con ella. Bueno, desde aquí, desde la Torre C, podemos ver cómo siguen, cómo continúan con ese cerramiento en la parte norte de la fachada oeste. Poco a poco se irán colocando más ladrillos y ejecutando esa tapia para posteriormente ya cerrarla y enfoscarla. Bueno, pues estamos en la Torre C. De momento la visera la han bajado, debe ser que están probando a ver si está bien equilibrada para izarla. Y dejamos atrás la Castellana y llegamos al fondo norte. Bienvenidos. De todas formas hay que tener mucho cuidado porque llevamos unos días con bastante viento aquí en la capital, así que hay que tener mucho cuidado, gruista, que yo sé que ves mis vídeos. Ten cuidado, no vayas a estropearnos la bonita fachada que tenemos, que mira, imagínate que una visera da en la esquina de la Torre C. ¡Bum! Nah, son bastantes profesionales y lo tienen todo pensado y calculado. Pues aprovechando que sigo esperando para el izado de la visera, podemos ver que ya está en su sitio esa nueva lama en la parte baja de la fachada oeste, justamente en la Torre C. Ahí lo podéis ver, alineada con la otra, con la anterior. Así que bueno, pues otra nueva hazaña del ESB, Estadio Santiago Bernabéu, y de FCC. Así que nada, aquí sigo bajo la sombra de los pinos esperando a que suban la visera. Nada, voy a contar ovejitas. Nada, me acaban de decir que están esperando a que amaine un poco el viento porque ya os digo, bueno, lo escucháis, ¿no? Hay muchísimo viento aquí por la zona, ya sabéis que en la Torre C, justamente con Rafael Salgado, esta zona de aquí siempre hay mucho viento, muchísimo. Ya lo dije ya ayer, ya lo llevo diciendo durante mucho tiempo, que aquí deberían poner puertas para la corriente que tenemos, y es que es una verdadera locura. Bueno, venga, seguimos, parte baja de la Torre C, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo va. Madre mía, la gente, estás grabando y se mete en medio, venga, no pasa nada. Bueno, barrido de derecha a izquierda para que veáis la parte baja de la Torre C. Venga, otros. Ay, Dios mío, paciencia, que es la madre de la ciencia. Bueno, estas son las lamas que vimos como ayer seguían colocando en la parte baja de la Torre C. Hoy parece que no van a colocar o no han colocado y no tienen ninguna intención de colocar porque no veo a nadie por la zona. Así que seguimos, dejamos atrás la Torre C. Mira qué bonita la Torre C. Bueno, en resumidas cuentas todas las torres son preciosas, pero lo siento, tengo novia. Vamos a ver cómo van las puertas de acceso. Vimos ayer cómo completaban la mitad inferior de la puerta 27, así que vamos a ver cómo está en el día de hoy. Ojo, ojo, qué bonita queda, tío. Qué bonita queda. Bueno, voy a acercarme un poquito más, voy a ir a la sombra porque con el sol de frente no se ve bien. Mira, contémplalo, mira la puerta número 27, cómo está quedando, Faltan todavía retoques, faltan colocar esas pantallas LED entre medias en ese hueco, pero a mí me encanta, de verdad que me encanta ese contraste que va a tener la parte baja del Bernabéu con la parte de la fachada. A mí personalmente me encanta, para gustos los colores, obviamente. Para gustos los colores, tenemos muchas plataformas de forma simultánea, como llevamos viendo durante todos estos días, en las diferentes estructuras aquí en el fondo norte. Veo que ahora están a tope con la 37. Veo que han avanzado algo en la 37, vamos a acercarnos para allá. Este trabajador está trabajando en la unión fija entre la fachada y las costillas. Si quitamos el zoom y nos vamos a está trabajando en la parte de la estructura, el esqueleto de la puerta 29. Si volvemos a girar la mirada hacia la izquierda, puerta 37, me da a mí que va a ser la siguiente, va a ser la puerta de acceso donde sigan colocando ese material como hemos visto en la puerta 27. Quitamos zoom y vamos para la parte central para verlo todo mucho mejor. ¡Qué viento, por favor! ¡Ale, hop!
Me gusta porque tenemos mucho movimiento en las obras del Santiago Bernabéu, este nuevo Bernabéu que en teoría se va a inaugurar este año. Aquí tenemos las lamas de la parte baja de la Torre C, que me gusta, me encanta siempre mostraroslas para que veáis cómo va quedando la esquina de la Torre C. El interior también podemos ver a duras penas, de forma tímida. Y aquí estamos en el fondo norte, hoy 18 de mayo de 2023. Vimos en estos días cómo seguían completando todo ese montaje de la puerta 27. Ahora desde aquí no se ve muy bien porque está una de las plataformas. Seguimos viendo que tenemos mucho ajetreo, mucho movimiento en esta parte del fondo norte. Estos accesos nuevos, completamente nuevos, estas estructuras que han ido colocando en diferentes meses y que día a día vemos como hay bastante trajín, bastante movimiento. Bueno, seguimos viendo también esta plataforma basculante de unión de la parte del Skywalk que siguen montando, debe ser mini pequeña. Ahí podemos ver a la izquierda diferentes herramientas que siguen utilizando para montar esta plataforma basculante. Aquí podemos ver que vienen peces gordos a revisar que vaya todo genial. Bueno. Y hasta incluso desde aquí podemos ver el interior, ¿eh? Han quitado la valla y se ve el interior. Podemos ver ya toda esa zona totalmente hormigonada y que luego lo veremos en el interior cuando accedamos y cuando lo visitemos. También empezamos ya a ver desde aquí, desde la parte central del fondo norte, Rafael Salgado, cómo siguen con la excavadora, siguen excavando para colocar e instalar esos tubos de canalización como han hecho en la parte sur del estadio. Bueno, pues seguimos grabando, seguimos viendo lo que va pasando en la obra del Santiago Bernabéu, en la parte superior de la fachada norte. Seguimos viendo las viseras donde todavía no han traído las lamas correspondientes, así que sin más que decir nos vamos hacia el lateral este, siempre con el saltito de moda en esta parte. ¡Ale! ¡Hop! A medida que vamos a ir a la Torre D podemos ver que tenemos una bomba de hormigonado, está proyectando hormigón y quiero que veáis dónde exactamente están dejando ese hormigón. Vamos a ampliar ahora. Es que hay una pequeña plataforma en el interior de la Torre D. Están ahí hormigonando. Es la parte baja del Sky Bar. Será una de las plantas. Y ahí vemos cómo están hormigonando. Bueno, pues seguimos. Tienen que seguir con la colocación de esos ladrillos para ejecutar las tapias pertinentes en las diferentes zonas interiores del Bernabéu en esta parte. Ahí podemos ver como en toda esta zona ya han enfoscado prácticamente que me caigo. Madre mía, es que está todo fatal, tío. Es que está todo fatal, tío. Es que algún día me voy a dejar ahí el tobillo. Bueno, lo que digo, ya han enfoscado toda esa parte, en resumidas cuentas. Y mira la Torre D, preciosísima ella. Buenos días, Torre D. ¿Cómo vas hoy? ¿Todo bien? Bueno, pues dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás en Rafael Salgado y bienvenidos a Padre Damián y al lateral este. Vamos a ver cómo va la colocación e instalación de esas lamas en la parte central, como vimos en el día de ayer y bueno, y durante estos días. Más ladrillos y llegamos ya a la parte central del lateral este y nuevo edificio. Ya vimos cómo quitaban, que me quedo sin voz, ya vimos cómo quitaban esas pegatinas, esos adhesivos protectores en esas dos lamas que faltaban y vimos cómo también han estado con bastante trabajo en la colocación de las lamas en la parte central del lateral este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quítense, quítense! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar, hombre! Bueno, esperemos que solo sea un susto. Bueno, imagen en movimiento de la parte central del lateral este. Mirad qué bonito está quedando. Hoy están aprovechando a quitar los adhesivos protectores. Ahí podemos ver cómo se nota el contraste de las que tienen las pegatinas y de las que no. Ahí lo podéis ver. Ahora calmaditos, ahora que se ha calmado un poco el viento en esta zona. Y también un poquito yo, que se me ha pasado el efecto del café. Vimos ayer también en exclusiva cómo traían estas lamas en forma de rejilla. Bueno, más bien lamas rejilleras. Lamas rejilleras, me la acabo de inventar. No sé si se llaman así, pero... bueno, venga, al grano. Seguimos viendo estas lamas
En forma de rejilla con rejilla. Bueno, sí, al grano, que ya sabéis lo que digo, ¿no? Bueno, siguen estando aquí, veremos a ver cuándo las colocan. Y todo apunta, aparte de que hay un montón de lamas por colocar, todo apunta de que va en la parte central, pero arriba del todo. Es que me fijé en los renders y parece que va ahí. Si os fijáis en los renders, ya con todo tapado, en la parte de la fachada y en la parte de la cubierta, podéis ver que aquí, justamente en esta parte del lateral este, hay como una especie de hueco. Hay como una especie de hueco, ¿no? Pues tiene pinta de que ese hueco son estas lamas. Lamas, por decir de alguna forma. Rejillas, ¿no? Bueno, venga, ya cambiamos de tercio. Bueno, pues barrido de derecha a izquierda, que sé que os mola, que sé que os gusta, de la parte del lateral este del Santiago Bernabéu. Y quiero que veáis otra cosita interesante, y es que están colocando lamas en la parte baja de la fachada, en la torre A. Ahí lo podemos ver. Bueno, ahora no porque está la furgoneta, ahora sí, y ahora viene un autobús, así que me voy a casa porque nadie me deja grabar. No, sigo. Somos el Real Madrid y aquí nunca hay que desfallecer. Ahí podemos ver cómo están colocando lamas en la parte baja de la torre A. Ahora cuando pasemos por ahí os lo muestro mucho mejor y desde más cerquita. Bueno, pues aquí podemos ver cómo van quitando esos adhesivos protectores en la parte superior y mitad superior de esta parte del lateral este. Parece que hoy van a aprovechar a agilizar la eliminación de esas pegatinas, de esos adhesivos. Así que bueno, pues vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones para que veáis toda esta parte desde esa ubicación. Vamos para allá. Bueno, ya sabéis que me gusta, ya sabéis que me encanta mostraros esta imagen en movimiento de la fachada este del Santiago Bernabéu. Vamos llegando a Plaza de Sagrados Corazones, hoy 18 de mayo de 2023. Muy buenas y bienvenidos a Plaza de Sagrados Corazones. Aquí está JR, Jesús Ramírez para los amigos, mostrándoos todo lo que va pasando en el exterior del Santiago Bernabéu. Ojo, cuidado, porque he visto cómo se balanceaba como el elefante. Y tened cuidado que no se os caiga esa nueva lama. Bueno, quitamos zoom porque quiero que veáis la parte superior de la fachada este. Ahí podemos ver en la parte superior cómo terminaron de colocar esos nexos en la parte de las viseras. Y vimos también la reciente llegada de esas pestañas en esa fila que tenemos ahora mismo en pantalla, pero aún no han colocado los nexos como si han hecho en las otras, así que ya pues habrá que esperar a ver la llegada también de esas lamas, como hemos visto en la fachada oeste. Aquí a la derecha tenemos la tripota, el nuevo edificio. Vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo para que veáis cómo va la instalación de esas lamas y cómo van eliminando las pegatinas, esos adhesivos protectores. Se ha quedado un bonito día, ¿eh? Bueno, venga, vamos hacia el fondo sur. ¿A quién se le ha caído la pizza? Porque tenía pinta de que estaba rica, ¿eh? Vaya tela, tío, tirando la comida al suelo, de verdad. Y gente en África, gente en diferentes partes del mundo muriéndose de hambre, tío. De verdad es que no sabemos lo que hacemos. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra izquierda el Santiago Bernabéu. Espero que disfruten de la visita porque ya nos vamos. Bueno, vamos al grano. Ahí podemos ver cómo siguen colocando más lamas. En este caso en la parte sur de la fachada este. Han colocado unas cuantas, ¿eh? Han colocado unas cuantas. Vamos a quitar el zoom y ahora nos pasaremos por esa zona. No por esa zona, sino por esta de aquí, para que se vea mucho mejor. Así que vamos a avanzar, dejando este modo gran angular para que veáis la parte de la fachada este con esa preciosa curva en la torre A. Así que quiero que veáis cómo van colocando las lamas. Vaya hombre, se ha puesto el brazo de la excavadora. Vale. Bueno, pues aquí tenemos cómo están colocando las lamas en la parte baja de la parte sur de la fachada este. Aquí tiene que ser difícil, ¿eh? Tienes que meter el brazo de la grúa por medio de la fachada, bajarla entre los soportes y desde ahí ya subir de nuevo para anclarla definitivamente
a su sitio. Así que hoy lo que están haciendo aquí en la parte sur de la fachada este es colocar estas lamas en la parte baja. Venga, bueno, aquí seguimos viendo que siguen excavando para instalar esos tubos de canalización, como han hecho y como están haciendo en las diferentes partes y el suelo del Santiago Bernabéu, en los aledaños. No se ve muy bien porque está la valla blanca como nuestro corazón, pero eso es lo que están haciendo. Y más lana de roca. Aquí tenemos más aislante, un montón de aislante que acaban de traer para colocar, me imagino que será en la cubierta este. Ya sabéis que han terminado de colocar la primera capa, así que en la segunda tienen que impregnar, tienen que mezclar ese aislante, esa lana de roca, como han hecho en las diferentes partes de las cubiertas. Hoy no tenemos mucho movimiento tampoco en esta parte, en estos huecos del futuro elevador de servicios que va a ir ubicado en esta zona. Aquí a la izquierda seguimos viendo todas estas partes, esos huecos, esas diferentes plantas, diferentes niveles donde tendrán que seguir colocando las puertas para los ascensores, como hemos visto en la parte norte. Vamos llegando a la parte central del fondo sur, aquí en Concha Espina. Si veo algo inquietante, perturbante, os lo muestro, no os preocupéis, pero no creo que suceda nada importante. La Karcher, esa plataforma con el trabajador limpiando las lamas, ya ha desaparecido. Seguimos viendo que faltan esas 2 tiras de nexos por colocar en esta parte de la visera sur. Así que desde este modo gran angular me despido del exterior, luego accederemos al interior. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete. Nos vemos dentro de poco, muy poco.